Bueno, bueno. Hola, ¿me escuchó? Sí, bien. Buenas tardes. Iniciamos nuestra segunda entrevista del día. Tenemos a la maestra María de los Ángeles Domínguez García. Esta entrevista es para el puesto de secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Estamos en proceso de selección de la terna que pondremos a discusión y análisis y obviamente a selección al órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva. La mecánica es, tienes 10 minutos para platicarnos del plan de trabajo que tú elaboraste, que nos hables un poco de tu experiencia, de cómo vas a trabajar en la Secretaría Técnica en caso de que tú seas la que te adjudiques la plaza. ¿Cuál es tu misión, tu visión, tus objetivos a corto, mediano y largo plazo en la Secretaría Ejecutiva? Y alguna cosa que tú quieras que nosotros conozcamos de ti que no esté en tus documentos que tú presentaste. Iniciamos, tienes 10 minutos para esta primera parte. Okay. Buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es María de los Ángeles Domínguez García. Soy egresada de la Autónoma Metropolitana, ¿sí? De la Universidad Autónoma Metropolitana del Distrito Federal, por la licenciatura en Política y Gestión Social. Mi tesis, por la cual tesina, en términos técnicos, desarrollé el tema de metaevaluación. Para mí es importante retomar el tema, ya que para mí ese fue el punto de partida desde el desarrollo de ese análisis, y de ahí yo seguí mi profesionalización y mi formación. Ángeles, si te pudieras acercar más Claro. el micrófono, ¿Sí? Porque no se escucha muy bien. Acerca más el micrófono. ¿Así sí. está bien? Y tú acércate. Casi besado. Muy bien. Sí, entonces, a partir de este análisis, mi enfoque profesional se dirigió. Bien. En términos de propuesta, me basé en dos principales etapas. Estoy consciente de que este puesto es muy amplio, es muy abarcativo. El modelo del Sistema Nacional Anticorrupción y por ende de los estados, pues es concentrador de varias instancias, y sinceramente es una cuestión de analizar en qué priorizar, ¿sí? Mi perfil, como comenté, es muy técnico, metodológico. Por lo tanto, mi fortaleza la plasmo en una propuesta de dos fases. Una que se enfoca en la planeación estratégica. La planeación estratégica desde diagnóstico, con instrumentos que ya están normados, que ya se están aplicando en la administración pública, y que como nueva instancia, la Secretaría Ejecutiva debe de adoptar también estos modelos y estas normas. El marco lógico, el cual tengo la fortuna de conocer muy bien. Me he dedicado a dar capacitación en el tema, en el cual termina con una instrumentación de medición, y para nosotros, me voy a poner en el puesto ya de secretaria técnica, sería muy importante. De problemas, y además de esto te permite tener un análisis de los actores involucrados. Aquí tenemos muchos actores involucrados en el Sistema Estatal Anticorrupción, y algunos ya están plasmados en marcos normativos. Identificarlos. Entonces, hacer un análisis de involucrados es muy importante de manera de inicio como programa general. Otro de los instrumentos diagnósticos que propongo es el FODA, porque a nivel de estructura es diferente ver qué le duele al Estado. Entonces, es necesario hacer un análisis FODA de la institución como tal, de todos los órganos que están coparticipando, que son responsables, como el Comité de Coordinación Estatal, y obviamente en una primera sesión, ¿sí?, platicar sobre cuál es la parte que le duele al Estado en todas las dimensiones que se tienen que medir,
que se tienen que seguir para poder identificar actos de corrupción. Estos dos instrumentos son elementales para poder tener planeación estratégica, para poder entonces definir cuáles son las acciones prioritarias a atender. ¿Por qué? Porque tengo entendido, según la norma, según la documentación, que la Secretaría Técnica tiene que proponer programas, tiene que proponer proyectos, tiene que seguirlos, todo en consejo, todo en consenso con el Comité de Participación Ciudadana, con el Comité Coordinador, claro que sí, pero hay que proponer, pero no podemos solo proponer porque la teoría nos lo dice o porque los estudios a nivel internacional y a nivel nacional nos lo están diciendo, sino tenemos que analizar lo que el Estado necesita en torno a lo que ya hay, porque no hay nada que inventar aquí. Hay cosas iniciales, hay bases normativas, hay ejercicios ya avanzados, hay que integrarlos todos. Entonces, esta es mi primera fase de la propuesta, terminándolo en un instrumento que es la matriz de marco lógico con una alineación hacia nuestro fin final, hacia nuestro objetivo final, nuestro propósito central y nuestros componentes. Voy a traducir los componentes inmediatamente. Sabemos que tenemos que considerar las dimensiones que vamos a trabajar. Es la transparencia, la rendición de cuentas, la fiscalización, las responsabilidades administrativas, la ética pública y la participación ciudadana. La participación ciudadana la tenemos que tener como un elemento, una dimensión relevante a considerar. No solamente porque existe el Comité de Participación Ciudadana, sino porque tenemos que incentivar realmente que los ciudadanos alcen la mano, alcen la voz. Tenemos que escucharlos. Entonces, todo esto no solamente debe quedar en un discurso, tiene que estar en un instrumento. Tiene que estar en un instrumento que esto te va a permitir tener indicadores de desempeño. Los indicadores de desempeño analizados, consensuados, que al final de cuentas, quiero regresar al árbol de problemas, que en el elemento de causalidad no podemos solamente poner sentencias, tenemos que poner estadística del Estado. Entonces, a partir de una línea base cuantificable que se pueda reportar, entonces sí, tener indicadores que podamos medir, que podamos seguir y que podamos reportar. Entonces, aquí termino con mi segunda fase. Mi segunda fase de la propuesta general, como reitero, se enfoca en un sistema de control, seguimiento y evaluación a través de indicadores que me permitan poder reportar el fenómeno de la corrupción en dos sentidos: en hechos de corrupción y en la disminución de hechos de corrupción. En este caso, en las buenas prácticas de los servidores públicos en la administración pública, ¿sí? Y a partir de no crear un sistema, porque por lo que he leído y he documentado, existe a nivel nacional ya la propuesta de un sistema que concentre todas estas bases de información. A nivel estatal, nuestro auditor también está proponiendo una plataforma. Entonces, alinearnos a estas plataformas y poder tener algún elemento, alguna vertiente, alguna dimensión que permita semaforizar este comportamiento, este fenómeno. ¿Sí? Como secretaria técnica, entonces tendría yo herramientas para poder tener estos informes periódicos y estos reportes para una buena toma de decisiones. Entonces, como les comento, creo realmente que mi perfil técnico metodológico podría aportar grandes elementos a la toma de decisiones de estos órganos y de estos titulares, que son los que realmente necesitan tomar decisiones y nosotros poderlos acompañar. La participación ciudadana no la podemos dejar tampoco a un lado. ¿No tienes nada más que decir de esta primera etapa? Bueno, te quedan 2 minutos. Gracias. Bien, entonces, aprovechando estos 2 minutos, quisiera mencionar entonces un plan de acción inmediata. Un plan de acción inmediata sería instrumentar las sesiones. ¿Por qué? Porque tenemos que tener lineamientos para poder sesionar. Hay que sesionar cada 3 meses, 4 veces al año,
Nosotros como instancia, Secretaría Ejecutiva, tendríamos que convocar, claro, al comité coordinador, al comité de participación ciudadana, por lo tanto tenemos que tener lineamientos para poder dirigir, para poder instrumentar las sesiones y posteriormente atender todos esos compromisos que están establecidos, darle seguimiento, asegurar su cumplimiento y entonces poder darles unos reportes periódicos, independientemente del sistema de medición que tengamos, a través de los indicadores, tenemos que atender el tema de los compromisos a partir de las sesiones, de las minutas y el reporte de estos. Gracias. Bueno, esta segunda etapa te presento a los miembros del Comité de Participación Ciudadana, la maestra Cintia Dehesa, el maestro Marcos Gutiérrez, el maestro Francisco del Real, la presidente del Comité de Participación Ciudadana, la maestra Miriam Cortés y un servidor Raúl Cázares. Vamos a continuar con la segunda etapa. Mis compañeros te van a hacer una serie de preguntas. Hay que ser muy conciso porque para esta segunda etapa tenemos 5 minutos, se puede extender un poquito. Sin embargo, hay que ser muy concreto con las respuestas. Francisco del Real comienza. Muchas gracias. La pregunta sería, o más bien pedirte que me mencionaras 2 tareas de atención inmediata para 2018 en las que consideres que la Secretaría Técnica deberá tomar la opinión de este Comité de Participación Ciudadana y cómo trabajaríamos de la mano. Muy bien, 2018. Pues no hay recurso, ¿sí? Hay que hacer un plan de trabajo. Entonces, como comentas, 2018 hay que participar en este plan de trabajo, en la estructura. Hay que trabajar con una estructura para poder ejecutar cualquier tipo de propuesta y poder dar cumplimiento a la ley, a las funciones de la Secretaría Ejecutiva. Bien, ¿qué más? Hacer un reconocimiento de los participantes, ¿sí? Para poder trabajar en conjunto y poder entonces poner en marcha todo este plan, para el 2019. Entonces, todo lo tenemos que establecer, tenemos que trabajar coordinadamente y generar estructuras, proponer manuales. Hay que proponer manuales, hay que proponer los lineamientos para poder tener un andamiaje normativo, rector e integrador. Si no, ¿cómo vamos a operar? No podemos operar, ¿sí? Si no hay una estructura. Entonces necesitamos una estructura. Ese es nuestro primer plan de acción, ¿sí? Muy bien. Cuento con recursos. Creo que cuando alguien aspira a este tipo de puestos, debiera estar consciente de lo que conlleva, ¿sí? No te puedo yo decir tal cual, sí, cuento con recursos, ¿no? Porque efectivamente no soy una persona posicionada económicamente. Sin embargo, creo que asumo el reto, creo que estoy consciente de la situación y me encanta, me apasiona el tema, es algo que me encantaría poder aportar. Entonces, al apasionarme tanto el tema y sentir realmente la seguridad que puedo aportar, porque es mi perfil, es mi perfil, entonces estoy consciente de lo que podría conllevar a nivel económico. Y adelante, el reto está frente a mí y lo quiero tomar. Por otro lado, tu segunda pregunta, ¿me la podrías repetir, por favor? El conocimiento o experiencias o redes o con qué capital cuentas para implementar, o sea, para echar a andar una secretaría y construirla de cero. Por supuesto. Bien, tengo una experiencia laboral de 16 años. Yo empecé trabajando en la administración pública desde los 19 años, es decir, desde
casi un poquito antes de iniciar la universidad. Entonces he tenido la necesidad de elaborar. Eso me ha dado muchas herramientas a nivel de retos. Por otro lado, he tenido la fortuna de tener gente importante respecto a mi perfil, en el cual he absorbido ciertos conocimientos. He trabajado en diferentes niveles, desde a nivel municipal, a nivel federal, a nivel estatal. He sido parte del equipo asesor de un municipio para elaborar un plan municipal de desarrollo. He colaborado en el Coneval, en el tema de matrices, de indicadores, análisis de los resultados de estos indicadores, la calidad de las matrices, que estamos hablando de los programas. ¿Qué más te puedo decir? He trabajado en la iniciativa privada, he tenido la oportunidad también de ser asistentes de investigación. Entonces, en ese aspecto, creo que tengo una mirada amplia. Y por otro lado, que es lo más reciente, me he dedicado a la consultoría en evaluaciones de desempeño, evaluaciones externas. De hecho, tomé un curso internacional por el PCEPAL de evaluación, el cual también me ha ayudado a fortalecer estos conocimientos. En las evaluaciones de desempeño es muy importante hacer un análisis, un recorrido de toda la política pública. Entonces, tenemos que analizar las alineaciones normativas. ¿Están correctamente alineadas? ¿Son congruentes con los mandatos? Y posteriormente, de manera interna la política pública hacia la estructura que la está operando. ¿Es congruente la política pública con la estructura que lo está operando, la institución tal cual? ¿El objetivo de la política pública está alineado a la misión y a la visión de la institución? A nivel procesos, procedimientos, los procedimientos que están en manuales tienen que estar alineados al manual de organización y por ende a la parte analítica de objetivos y de logros esperados, impactos. El recurso público también es un componente que se tiene que evaluar. ¿Es congruente el gasto con respecto a los logros esperados? Por lo tanto, creo que a nivel de rendición de cuentas, a nivel de transparencia, tenemos que reportar en un documento técnico qué nivel de rendición de cuentas cuenta la institución, cuenta el programa, transparencia. Creo que a nivel de análisis estoy fortalecida, ¿sí? A nivel de liderazgo creo que también, porque quiero aportar el tema. Sinceramente, yo pienso que en este punto no se necesita alguien autoritario. Se necesita un liderazgo de escucha, ¿sí? De identificación de perfiles, de escuchar diferentes áreas de expertise. ¿Por qué? Porque estamos hablando de diferentes dimensiones que se tienen que atender para poder combatir la corrupción. Y por lo tanto, el hecho de tener una evaluación integral, voy a platicar una experiencia, ¿no? En algunas de las evaluaciones que he realizado, he tenido la necesidad de identificar perfiles, porque me he tenido que reconocer que no soy experta. Por ejemplo, hace 8 años dije, necesitamos una experta en temas de la mujer, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo conozco el tema, pero no soy experta. Entonces, necesitamos una experta que esté dedicada a eso, que conozca todo el marco normativo y por lo tanto, sí, hay que buscarla. Y nos fuimos a la universidad, a la maestría en la UAM y entonces identificamos a ese perfil idóneo que necesitábamos para que nos dé esa aportación. Entonces, considero que esos elementos de liderazgo son los que hacen falta para poder fortalecer el sistema estatal. Muchas gracias, licenciada. Me voy a permitir hacerle 3 preguntas, muy breve, o sea, las respuestas breves. 1, un caso de éxito durante su gestión en el órgano interno de control en el Seguro Popular. ¿Sí? Me gustaría saber cuál fue ahí un caso relevante de éxito. 2, ¿por qué de la iniciativa privada o independiente
regresar o entrar al servicio público. Su currículum dice que tuvo una experiencia de 7 años como consultora y asesora independiente. ¿Por qué dejar la consultoría y entrar al tema gobierno? Sobre todo porque por lo menos se cree que financieramente es mejor la iniciativa de la consultoría que el servicio público. Y finalmente que nos platique un poquito respecto de su experiencia en el liderazgo y manejo de gente. Nos ha quedado muy claro el tema de que la selección de personales o de perfiles lo hace a partir de la experiencia, pero su experiencia, usted directamente ha manejado gente, qué cantidad de gente, en qué puestos y cómo lo ha trabajado. Claro. ¿Okay? ¿Le quedaron claras las 3 preguntas? Sí, claro. Perfecto, muchas gracias. Bien, en el Seguro Popular hubo una intención de crear un órgano interno de control en el cual ocupé el lugar y se hicieron muchas propuestas. Se hicieron muchas propuestas y todo desde el ámbito metodológico, el diseño de indicadores. Se empezaron a implementar. Desafortunadamente en el Seguro Popular que en el Estado hubo una transformación y no se logró ya tener los resultados de esta instancia, de esta área. ¿Sí? Existe la propuesta, existen los indicadores. Te puedo decir que dejé ahí aportaciones importantes y que aún todavía se están implementando, la matriz de marco lógico, los indicadores que se están reportando. Sin embargo, yo puedo decir que todavía hace falta ahí un esfuerzo. ¿Por qué me salí de ahí? Me salí de ahí por otra propuesta, ¿sí? Por otra propuesta, porque tenía yo la oportunidad de seguir continuando con el tema de la asesoría independiente y efectivamente en ese tiempo me dio mayor conveniencia, me combinó a nivel personal y profesional el tema de la consultoría. ¿Por qué regresar? Regreso por lo mismo, porque a nivel profesional me volví a convenir regresar, porque tuve una propuesta interesante. Lo que estoy haciendo actualmente, verdad, a nivel profesional me ha hecho crecer mucho. El Instituto de Administración Pública del Estado de Quintana Roo pues se dedica a la formación, se dedica a la profesionalización. El maestro León Lizárraga, la verdad es que es una persona muy visionaria, me invita. Yo he trabajado como consultora externa por el instituto desde el 2011. Entonces se me invita de manera personal de ocupar la dirección de asistencia técnica y consultoría. Y que ya no de manera externa se vayan realizando los análisis, los diagnósticos, sino que además de estos se sumara el tema de la asistencia técnica a las entidades. ¿Sí? Me interesa porque por el expertise, porque domino el tema y me gusta. Y efectivamente se ha fortalecido. He tenido la oportunidad de conocer asesores de Baja California, de la Ciudad de México, de Guadalajara, y su aportación en conocimiento es buena para mí, de manera personal, de manera profesional. He trabajado en coordinación de proyectos para asistencia técnica a la Secretaría de Finanzas y Planeación en la etapa de programación y presupuesto, tanto del ejercicio 2018 como actualmente en el ejercicio 2019, para el anteproyecto del presupuesto de egresos. Por lo tanto, el conocimiento que esto me ha sumado de manera personal es mucha, ¿sí? Puedo decir que es punto estratégico de estar aquí frente a ustedes. Entonces, en temas de liderazgo, pues trabajar con asesores de alto nivel profesional, con conocimientos a nivel de expertise, y escucharlos y pues ahora sí que sentirme privilegiada de generar yo la coordinación de estas personalidades. ¡Wow! Sí, es un honor. Entonces, suma mi liderazgo y creo que vamos. Muchas gracias. En los pocos meses que restan de este año, ¿cuál crees que sean las 3 acciones concretas que tú harías en un periodo menos de 5 meses que prácticamente quedan de este año, si tú eres seleccionada secretaria técnica? Bien.
Lineamientos para sesionar, ¿sí? Para llevar a cabo las sesiones. Es mi primera propuesta. Dígase lineamientos, pero el marco normativo tal cual, ¿sí? De cómo vamos a sesionar. Proponer una primera sesión, ¿sí? Proponerla, porque obviamente es lo que puedo hacer, ¿sí? Que obviamente lo tienen que decidir tanto el Comité de Participación Ciudadana como el presidente del Comité Coordinador, ¿sí? Y entonces poder hacer exactamente este reconocimiento de actores y hacer una base FODA, una base inicial con todo el andamiaje normativo, ¿sí? Y entonces presentar un primer plan de trabajo. De manera resumida, lo que acabo de exponer, ¿sí? A nivel de sesión, ¿sí? Proponer ya más a detalle, con el tiempo suficiente de repensar ya el tema cuantitativo, ¿sí? Y otro, hacer un primer acercamiento diagnóstico, pero de todas las normas que tenemos, ¿sí? Las que se han creado, son 4 leyes, las que se han reformado, desde el nacional hasta como espejo el estatal. Entonces necesitamos, pero no solamente reconocerlas y decir están, porque eso ya está, eso ya lo están haciendo la mayoría. Rescatar los conceptos básicos que están mandatados ahí. Rescatar estos como variables relevantes, como nuestra Biblia, para poder ejecutar acciones a favor de estos conceptos, ¿sí? No solamente los generales como transparencia, rendición de cuentas, ética pública, sino ya los específicos, como el tema de las faltas administrativas graves, las no graves. ¿A qué se refiere con eso? Vamos a ir al detalle, a desmenuzarlo, a categorizarlo. ¿Cuáles son los principales actos en el estado de Quintana Roo respecto a las faltas administrativas graves? ¿Sí? ¿Qué se ha hecho al respecto? Entonces, a nivel diagnóstico, ¿qué está pasando en Quintana Roo respecto a la norma federal estatal? Veo una gran experiencia con respecto a lo que son indicadores, a lo que es ordenadores, una mente muy estructurada en relación a eso. ¿Cuál sería la primer política pública que tú recomendarías? Primer política pública. Primer política pública. Mi mente está revolucionando en este momento. Ya sé. Creo que me iría con 2 puntos. Tengo que elegir uno, definitivamente, pero te voy a decir 2, la ética pública y el ejercicio del gasto. Entonces, ética pública. Sí, el tema de la certificación del servidor público. Sí. Necesitamos recuperar los valores éticos en el servicio público. Lo demás ya lo están haciendo. No sé si también o no, que eso también es tarea, ¿verdad? Pero como propuesta personal, creo que tenemos que diseñar una política pública que se enfoque en el valor público, pero también en la ética. Necesitamos una política pública de ética, ¿sí? en el servidor público, en la administración pública. Última, solo corrígeme si mi interpretación es correcta o no. ¿A ti lo que te gusta es hacer análisis, metodología? ¿Eso es lo que realmente te apasiona? Me encanta la instrumentación. Okay. Me encanta el resultado del análisis. No el análisis, porque pues analizar y después hay que reportar, hay que ver el resultado de ese análisis. Entonces lo que a mí me gusta es la instrumentación del análisis, el resultado del análisis. Voy a recuperar el lema de lo que se mide. No soy conectivo, pero bueno, necesitamos medir
reportar con nombre y apellido para poder entonces saber qué hacer. ¿Sí? Analizar es necesario, pero no es suficiente. Necesitamos instrumentar, reportar, evaluar. De acuerdo, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Con esta última pregunta cerramos la entrevista. Te agradecemos mucho el tiempo que te tomaste para venir a la entrevista y en breve nos comunicaremos vía correo electrónico, que es el medio oficial, y para que estés pendiente de cualquier comunicado. Te agradecemos mucho. Buenas tardes. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias.